Bendiga a todos aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Mirando en el día de hoy la lectura titulada Conducta, Efesios capítulo 4, 5 y 6. Señor y Padre Celestial, te adoramos y agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias por esta oportunidad de estudiarla y de meditar en ella. Te pedimos, Padre, que nos dejes entendimiento, que nos ayudes a que podamos entender este libro, la esencia del mensaje, Señor, que nos tratas de dar. Y así mismo, Padre, que sea no solo de edificación a nuestras vidas, sino a la vida de los que nos rodean. Estamos en tus manos, Señor. Háblanos, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, el capítulo 4 al 5 es visto como lo que es encaminar en Cristo y el capítulo 6 pelear en Cristo. Am, estamos viendo acá lo que sería entonces mirar, ¿verdad? Que cuando ores, asegúrate de que tu voluntad está neutral, de manera que Dios puede cambiarla. Cuando miramos a sí mismo, ¿verdad? Lo que es el plan y el propósito de Dios, nos enfocamos en la unidad en Cristo Jesús. Y eso es lo que estamos mirando en estos capítulos. Así que prepárese, hermano, que mucha información. Recuerde que estamos literalmente terminando con el libro de Efesios en el día de hoy. Así que mucha información que cubrir. Y enfocados en la unidad en el cuerpo de Cristo, la unidad en el cuerpo del creyente, la unidad de todos los creyentes, la unidad como iglesia. Así que Dios nos ha escogido para ser los representantes de Cristo en la tierra. A luz de esta verdad, Pablo nos desafía a tener vidas dignas al llamado que hemos recibido. El maravilloso privilegio de ser llamados propiedad de Cristo. Esto incluye ser humilde, gentil, paciente, comprensivo y pacificador. Y la gente, hermanos, lo pidamos o no, van a observar nuestras vidas. Es algo que es parte de este proceso. Pablo dice que somos parte de un solo cuerpo. La unidad no aparece por sí sola. Hay que trabajar para lograrla. Muchas veces las diferencias que existen entre las personas pueden conducir a la división. Esto no necesariamente tiene que ser así en la iglesia. En lugar de concentrarnos en lo que nos divide, deberíamos de recordar que nos une un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y todo conectado con lo que es un Dios. Nadie logrará ser perfecto aquí en la tierra, por lo tanto debemos de aceptar y amar a otros cristianos a pesar de sus faltas. Cuando vemos errores en otros creyentes, debiéramos actuar con paciencia y amabilidad. Guardar la unidad es una de las funciones importantes del Espíritu Santo. Él guía, pero debemos estar dispuestos a que nos guíe. Lo hacemos al poner nuestra mira en Dios y no en nosotros mismos. Todos los creyentes en Cristo pertenecen a un solo cuerpo. Todos se han unido bajo la misma cabeza que es Cristo mismo. Dios otorgó a cada creyente habilidades que pueden fortalecer todo el cuerpo. Su habilidad especial pudiera parecerle pequeña o grande, pero está en usted para usarla en el servicio de Dios, sea grande, sea pequeña, en los ojos de usted. Cuando se une con el cuerpo en su totalidad, es de bendición. Dios está sobre nosotros y esto muestra su cuidado de gobernante, que es algo, vamos a decir, como trascendencia. Él está por todos y en todos. Esto muestra su presencia activa en el mundo y en la vida de los creyentes, que es lo que es la inmanencia. Y cualquier visión de Dios que viole su trascendencia o inmanencia no es una imagen real de quien Él es en realidad. El Salmo 68:18 muestra a Dios como un conquistador que marcha y obtiene tributos de la ciudad vencida. Pablo usa esta figura para enseñar que Cristo, en su crucifixión y resurrección, obtuvo la victoria sobre Satanás. Las partes más bajas de la tierra pueden ser la tierra en sí misma, vamos a decir, ¿verdad? Baja en comparación con lo que es el cielo. La tumba o el Hades, que para muchos creyentes es el lugar de descanso de las almas entre la muerte y la resurrección. Cualquiera que sea la interpretación que usted le dé, no cambia el hecho de que Cristo es el Señor de todo el universo, presente, pasado y también futuro. Nada ni nadie está oculto de Él. Nuestra unidad con Cristo no destruye nuestra individualidad. El Espíritu Santo ha dado a cada cristiano
dones especiales para edificar la iglesia. Ahora que los tenemos, es crucial usarlos. Dios ha dado a su iglesia una enorme responsabilidad, hacer discípulos en todas las naciones. Y como dice Mateo 28, 18 al 20. Involucra esto predicar, enseñar, sanar, nutrir, dar, administrar, edificar y muchas tareas más. Y si tuviéramos que cumplir este mandato como individuos, podríamos rendirnos aún antes de intentarlo. Cristo es la verdad, como dice Juan capítulo 14, versículo 6. Y el Espíritu Santo que guía a la iglesia es el Espíritu de verdad. Como dice Juan 16, 13. Satanás, por el contrario, es el padre de la mentira, como dice Juan capítulo 8, versículo 44. Y como seguidores de Cristo, debemos dedicarnos a la verdad. Esto significa que nuestras palabras serán sinceras, como también nuestras acciones reflejarán la integridad de Cristo. Seguir la verdad en amor no siempre es fácil, conveniente ni placentero, pero es necesario si la iglesia va a cumplir con la obra de Cristo en el mundo. Algunos cristianos temen que cualquier error destruya su testimonio por el Señor. Ven su propia debilidad y saben que muchos incrédulos parecen tener un carácter más fuerte del que en realidad tienen. Vivir en la vanidad de su mente se refiere a la tendencia natural y humana de pensar sus caminos lejos de Dios. El orgullo intelectual, la racionalización y las excusas alejan a la gente de Dios. No se sorprenda si las personas no aceptan el Evangelio. El Evangelio parecerá locura a quienes abandonan la fe y se apoyan en su propio entendimiento. Muchas veces el intelecto, ¿verdad? El propio yo toma prioridad en nuestras vidas y tenemos que tener cuidado de que no hagamos eso, sino que permitamos que Dios sea la prioridad, tenga la prioridad. La gente debiera de poder, disculpen, la gente debiera de poder ver una diferencia entre los cristianos y los que no lo son, por forma de vivir de los primeros. Ahora vivimos como hijos de luz, como dice el capítulo 5, versículo 8. Pablo dice a los efesios que deben dejar la vida pasada de pecado, ahora que son seguidores de Cristo. La vida cristiana es un proceso. Aunque tenemos una nueva naturaleza, no adquirimos automáticamente todos los pensamientos y actitudes buenas cuando nos convertimos en nuevas personas en Cristo. Pero si nos mantenemos atentos a Dios, siempre estaremos cambiando. Nuestra vieja manera de vivir, la que teníamos antes de que creyéramos en Cristo, es cosa del pasado. Debemos dejarla atrás como ropa vieja que necesita desecharse. Esto es tanto una decisión que hacemos para toda la vida cuando decidimos aceptar el regalo de la salvación que Cristo nos da, como un compromiso consciente diario. Mentirle a otro quebranta la unidad, crea conflicto y destruye la confianza. Rompe las relaciones y conduce a una guerra abierta en la iglesia. El capítulo 4, versículos 26 y 27, nos muestra que la Biblia no nos dice que debemos de evitar sentir enojo, pero sí destaca que debemos de saber controlarlo apropiadamente. Si somos descuidados al hablar, el enojo herirá a otros y destruirá las relaciones. Podemos contristar al Espíritu Santo por la forma en que vivimos. Pablo nos amonesta en contra del lenguaje vulgar, sin sentido, uso inapropiado del lenguaje, amargura, palabras torpes y actitudes impropias contra otros. Hay personas que a veces dicen, bueno, decir malas palabras no es nada. Yo puedo decir malas palabras porque la Biblia no dice que no diga malas palabras. Erróneo, la Biblia sí nos dice, hermano, que no debemos de usar palabras vulgares y ofensivas. En cambio, deberíamos de perdonar, así como Dios lo hizo con nosotros también. El Espíritu de Dios en nosotros es un sello de que le pertenecemos. El capítulo 4:32, esta es la ley de Cristo relacionada con el perdón, tal como se enseña en el Evangelio, en los Evangelios, en Mateo 6, 14, 15, 18 y 35 y Marcos 11, 25. También hallamos en la oración del Señor, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esto nos muestra, hermano, nos lleva a ser como el Dios no nos perdona porque perdonamos a otros, sino por su gran misericordia. Y al entender su misericordia, sin embargo, anhelaremos ser uno con Cristo. Así como los hijos imitan a los padres, también debiéramos imitar a Cristo. Su gran amor lo condujo a sacrificarse por nosotros, de manera que pudiéramos vivir. Las obscenidades o las vulgaridades en el capítulo 5, versículo 4, son tan comunes que empezamos a aceptarlas. La advertencia de Pablo, sin embargo,
indica que el vocabulario perverso no será parte del diálogo del cristiano porque no refleja la presencia de Dios en nosotros. Mire que sucede, hermano, algunas veces nos acostumbramos, ¿verdad? O permitimos que estas cosas pasen a nuestros alrededores y como que perdemos la sensibilidad de que estas cosas, estas palabras, estos comentarios, estos temas no deben de ser hablados por nosotros porque no edifican a nadie. Pablo no prohíbe el contacto con los inconversos. Jesús enseñó a sus seguidores a ser amigos de pecadores para conducirlos a él, como dice Lucas 5:30 al 32. Más bien Pablo se refiere a pasar por alto o adoptar la forma de vida de quienes se amparan en excusas para conductas negativas y transmitirlas a otros mientras están en la iglesia o fuera de ella. Este tipo de personas pueden contaminar con rapidez a la iglesia y poner en peligro su unidad y su propósito. Como hijos de luz, sus acciones debieran de reflejar su fe. Debiéramos llevar vidas morales de modo que reflejemos la bondad de Dios en favor de otros. Y es bien importante, hermanos, asimismo también evitar las obras infractuosas de las tinieblas, todo placer o actividad que derive en pecado. Pero debemos de ir un poco más allá. Pablo nos instruye a reprenderlos y denunciarlos, ya que a menudo nuestro silencio puede interpretarse como aprobación. Y a veces estas cosas pasan en nuestros alrededores y nosotros nos quedamos callados. Y es como si estuviéramos aplaudiendo, celebrando o aceptando comportamientos que son antibíblicos. Sí, el capítulo 5:14, esta no es una referencia directa de las Escrituras, sino que quizás se tomó de un himno muy conocido por los efesios. Tal parece que el himno se basa en Isaías 26:19 y el 51:17 y el 52:1 y el 60:1 y también en Malaquías capítulo 4 versículo 2. Pablo apela a los efesios a que despierten y se den cuenta de la condición peligrosa en la que algunos duermen. Al decir los días son malos, Pablo comunica su sentido de urgencia debido a lo sutil que es lo malo. Necesitamos el mismo sentido de urgencia porque también nuestros días, hermanos, son difíciles como podemos ver en nuestros alrededores. Pablo contrasta la embriaguez con vino, lo que produce una alegría temporal, con estar llenos del Espíritu, lo que produce un gozo duradero. Cuando se haya decaído es muy difícil dar gracias. Anímese. Dios obra siempre para bien si le amamos y encajamos en sus planes, como dice Romanos 8:28. Gracias a Dios, no por sus problemas, sino por la firmeza que se edifica en usted mediante las experiencias difíciles que tocan enfrentar. Así que puede estar seguro de que el amor perfecto en manos de Dios lo ayudará. A menudo la palabra sumisión se usa mal en el capítulo 5, 21 y 22 de Efesios. No significa convertirse en una persona de poco carácter. Cristo antes, ¿quién se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra? Como dice Filipenses 2:10. Oh, disculpen, Él sometió su voluntad al Padre y honramos a Cristo al seguir su ejemplo. Cuando nos sometemos a Dios, tenemos buena disposición de obedecer sus mandamientos relacionados con someternos a otros, o sea, subordinar nuestros derechos a los derechos de ellos. En una relación conyugal, ambos esposos tienen el llamado a someterse. Para la esposa esto significa sujetarse voluntariamente al liderazgo de su esposo en Cristo. Para el esposo significa echar a un lado sus intereses a fin de cuidar a su esposa. La sumisión rara vez es un problema en hogares en los que los esposos mantienen una sólida relación con Cristo y en que cada uno está interesado en la felicidad del otro. En los tiempos de Pablo, la mayoría de las mujeres, hijos y esclavos permanecían sumisos a la cabeza de la familia. Los esclavos hasta la obtención de su libertad, los hijos varones hasta que crecían y las mujeres toda su vida. Pablo enfatiza la igualdad de los creyentes en Cristo, como dice Gálatas 3:28, pero no sugiere rebelarse en contra de la sociedad romana para lograrlo. En cambio, aconseja someterse unos a otros por elección, las esposas a los esposos y también los esposos a las esposas, los esclavos a los amos y también los amos a los esclavos, los hijos a los padres y también los padres a los hijos. Y este tipo de sumisión mutua preserva el orden y la armonía de los esclavos a los esclavos, los hijos, los padres y también de los padres hacia los hijos.
mientras que sigue incrementando el amor y el respeto entre los que integran. Aunque algunos distorsionaron las enseñanzas de Pablo relacionadas con la sumisión, dando poder sin límite a los esposos, no podemos dar rodeos aquí. Pablo dice a las esposas que deben de someterse a sus esposos. El hecho de que una enseñanza no sea popular no es una razón para descartarla. De acuerdo a la Biblia, el hombre es la cabeza espiritual de la familia y su esposa le acompaña en el liderazgo. Pero el verdadero liderazgo espiritual es servicio. Así como Cristo sirvió a sus discípulos, aún el punto de lavar los pies de ellos, también el esposo debe de servir a su esposa. Un esposo sabio que honra a Cristo no sacará ventaja de su papel, y una esposa que honra a Cristo no procurará menospreciar el liderazgo de su esposo. Si esto se toma en cuenta, se evitará la desunión y la fricción en el matrimonio. Así que, ¿por qué dice Pablo a las esposas que se sometan y a los esposos que amen? Quizás porque las mujeres cristianas nuevas en Cristo hallaban que la sumisión era difícil. Y los hombres cristianos, a la usanza romana, daban poder sin límites a la cabeza de la familia. Motivando a las esposas no se trataba, no se- que no se, la- motivando que las esposas no se trataran con respeto y amor. Naturalmente, tantos esposos como esposas debieran someterse y amarse entre sí, como dice el capítulo 5:21. Algunos cristianos piensan que la enseñanza de Pablo fue negativa en relación con el matrimonio debido al consejo que dio en 1 Corintios 7 del 32 al 38. Estos versículos en Efesios, sin embargo, muestran una visión elevada del matrimonio. Aquí el matrimonio no es una necesidad práctica ni una cura para el deseo sexual, sino una figura de la relación entre Cristo y su iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué la apariencia? ¿Por qué la aparente diferencia? El consejo de Pablo en 1 Corintios se señala debido a un estado de emergencia durante tiempos de persecución y crisis. El consejo de Pablo a los Efesios es el más ideal bíblico para lo que es el matrimonio. Y el matrimonio para Pablo es una unión santa, un símbolo viviente, una preciosa relación que merece amor y también merece atención autosacrificial. Pablo reitera a los esposos que amen a sus esposas, lo que no hace al pedir a las esposas que se sometan a sus esposos. ¿Cómo debiera amar un hombre a su esposa? Debiera estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa por ella. Debiera buscar su felicidad como asunto de primera importancia. Debiera cuidarla como cuida su cuerpo. Ninguna esposa necesita temer someterse a un hombre que la trata de este modo. Así que, hermanos, si tratamos a nuestras esposas de esta manera, ellas no van a tener ningún problema, ¿verdad? Siguiendo la instrucción bíblica. La muerte de Cristo santifica y purifica a la iglesia. Él nos limpia de la vieja criatura, de vivir el pecado y nos aparta para un servicio tan santo especial. Cristo limpia la iglesia por el lavamiento del bautismo. A través del bautismo nos preparamos, ¿verdad?, para formar parte de la iglesia, así como las novias del cercano oriente antiguo se preparaban para el matrimonio con un baño ceremonial. Es la palabra de Dios la que nos limpia. Entonces, si podemos ver que la unión del esposo y el esposo combina a dos personas de tal manera que lo insignificante no puede afectar a uno sin que también afecte al otro, ya que de dos pasan a ser uno. El capítulo 6:1 y 2 nos muestra que hay una diferencia entre obedecer y honrar. Obedecer significa cumplir lo ordenado y honrar significa mostrar respeto y amor. Los hijos no están obligados a desobedecer a Dios en obediencia a sus padres. Los hijos adultos no se les pide que subordinen a padres dominantes. Los hijos obedecerán hasta que dejen de estar bajo el cuidado de sus padres, ya cuando no estén bajo el cuidado de sus padres, pero la responsabilidad de honrarlos es para siempre. Si nuestra fe en Cristo es real, por lo general se probará en el hogar, en nuestra relación con quienes nos conocen mejor. Los hijos y los padres tienen responsabilidades mutuas. Los hijos deben de honrar a sus padres, aun si estos son exigentes e injustos. Los padres deben de cuidar de sus hijos con dulzura, a pesar de que sean desobedientes y molestos.
Por supuesto que el ideal es que los padres e hijos cristianos se relacionen con solicitud y amor. Esto será así, si padres e hijos anteponen sus intereses a los del otro. En otras palabras, si se someten entre sí. Algunas sociedades honran a sus ancianos, respetan su sabiduría, dan deferencia a su autoridad y buscan su comodidad y satisfacción. Y así es como los cristianos deben de actuar, donde los ancianos se respetan, la larga vida es una bendición, no un peso. El propósito de la disciplina paterna es ayudar en el crecimiento de los hijos, no herir ni desanimarlos. Los esclavos jugaron un papel importante en la cultura romana. Se estima que hubo varios millones de ellos en el Imperio Romano en este tiempo. Y debido a que muchos dueños de esclavos y esclavos llegaron a ser cristianos, la iglesia primitiva tuvo que enfrentar directamente el asunto de las relaciones entre amo y esclavo y viceversa. La declaración de Pablo no condena ni condona la institución de la esclavitud. Más bien dice a los amos y a los esclavos cómo vivir juntos en una casa cristiana. En los días de Pablo, las mujeres, los hijos y también los esclavos tenían pocos derechos. En la iglesia, sin embargo, disfrutaban libertades que la sociedad les negaba. Pablo dio direcciones firmes a los responsables de estos grupos, a los esposos, los padres y también los amos. Las instrucciones de Pablo estimulan la responsabilidad e integridad en el trabajo. Los empleados cristianos debieran cumplir con sus tareas como si Jesucristo fuera el supervisor y los empleadores cristianos debieran tratar a sus empleados con amabilidad y respeto. Aunque los cristianos pueden estar en diferentes niveles en la sociedad humana, somos iguales delante de Dios. Él no tiene favoritos. Nadie es más importante que el otro. A veces humanamente hay personas que piensan que son más importantes que los otros, pero no es así. En la vida cristiana batallamos en contra de fuerzas malignas poderosas encabezadas por Satanás, un luchador vicioso, como dice por ejemplo Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Para contrarrestar sus ataques debemos de depender de la fortaleza de Dios y usar cada pieza de la armadura. Pablo no solo da este consejo a la iglesia, el cuerpo de Cristo, sino también a cada individuo dentro de ella. Todo cuerpo necesita armarse. Cuando usted lucha contra los gobernadores de las tinieblas, hágalo en la fortaleza de la iglesia, cuyo poder viene del Espíritu Santo. Estos gobernadores malignos, seres satánicos y príncipes de las tinieblas no son personas, sino ángeles caídos a los que Satanás controla, como dice el capítulo 6, versículo 12. No simples fantasías, son reales. Enfrentamos un ejército poderoso que tiene por meta, hermanos, destruir a la iglesia, destruir el cuerpo de Cristo. Cuando creemos en Cristo y nos unimos a su iglesia, estos seres vienen a ser nuestros enemigos y emplean todo tipo de artimañas para apartarnos de Cristo y hacernos pecar otra vez. Aunque estamos seguros de la victoria, debemos batallar hasta que Cristo venga, porque Satanás lucha constantemente en contra de todos los que están al lado del Señor. El capítulo 6 18 nos muestra cómo es que una persona puede orar en todo tiempo. Una de las maneras es mediante oraciones breves, una respuesta habitual para cada situación que enfrente cotidianamente. Otra forma de hacerlo es ordenar su vida alrededor de los deseos de Dios y de sus enseñanzas, el grado que toda su vida viene a ser una oración. No necesita aislarse de otras personas ni de las actividades diarias para orar sin cesar. Puede convertir la oración en su vida y su vida en la oración. Y a través de esto estamos en conexión, comunicación, a través de la oración, que es lo que significa la oración, comunicación, en todo momento. Sin sentirse desanimado ni derrotado, Pablo escribió poderosas cartas de estímulo desde la prisión. Pablo no pidió a los efesios que oraran, que sus cadenas se les quitaran, sino que siguiera hablando con denuedo de Cristo, a pesar de ellos. El capítulo 6:21 nos muestra que Tíquico también es mencionado en Hechos 24, Colosenses 4:7, Segunda de Timoteo 4:12 y Tito capítulo 3 versículo 12. Esta carta se escribió en la iglesia en Éfeso, pero también sirvió como circular entre otras iglesias.
En esta carta, Pablo destaca la supremacía de Cristo, informa acerca de la naturaleza de la iglesia y así también de la manera en que los miembros de la iglesia deben de vivir y subraya la unidad de todos los creyentes, hombres, mujeres, padres, hijos, amos, esclavos, más allá del sexo, hermanos. Manifiesta antes los que nos conocemos bien. La relación cercana entre personas imperfectas puede conducir problemas o incrementar la fe y la dependencia profunda en Dios. Podemos edificar la ciudad en la iglesia mediante una sumisión voluntaria al liderazgo de Cristo y un servicio humilde asimismo hacia los demás. Señor, te adoramos y te agradecemos, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por los recordatorios. Gracias, Padre, por ayudarnos a entender este libro y asimismo también ver, Padre, la manera en que estuviste dispuesto a adaptar en base a la necesidad. Gracias, Padre, por proveer suficientes finanzas para que podamos comprar las cosas que necesitamos en este hogar. Pedimos, Padre, que nos ayudes a poder entendernos diariamente mejor, a poder saber cuál es el camino que debemos de seguir, ya que ha sido trazado por ti. Te pedimos, Padre, que seamos nosotros los unos a los otros alientos, Señor, y que proveamos ánimo de alguno de nosotros en una de estas reuniones. Te agradezco, Padre Jehová, por la oportunidad nuevamente y te pedimos que nos guíes de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermanos, a todos. Bendiciones a todos. Y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.